va de nuevo. Saber y entender qué es fidelidad. Saber y entender, número 2, que Dios es fiel. Y luego lo que Dios quiere es que yo practique fidelidad con Dios, pero no nada más con Dios, sino con los que me rodean. Los hijos y los no hijos, o sea, el mundo. Porque el entorno y el escenario para nosotros no debe de impactar, no debe de influir en tu identidad y en tu convicción para caminar en tu relación con Dios y con los semejantes. Entonces, ¿por qué te hablo? Porque mira, dice el 14 en la parábola de los talentos, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Hoy tú y yo nos vamos a vestir como siervos, o siendo hijos como siervos. Y fíjate lo que está diciendo la palabra, personalízala. Dice que el reino de los cielos es como que un hombre yéndose lejos. ¿Quién es ese hombre que se ha ido lejos? Vamos a ponerle Jesús, ¿sí? El reino de los cielos es como Jesús yéndose lejos, llamándote a ti como hijo, como siervo, entregándote bienes, entregándote gracia, entregándote misericordia, entregándote fidelidad, entregándote amor, gozo, paz, paciencia, justicia, santidad. Todo eso, ¿no? Fe, bondad, mansedumbre, dominio propio, la famosa templanza. Y entonces, Dios no te redime y no te cambia la condición en la que tú estás, nada más para que seas nuevo, sino que hay un propósito, pero te va a enseñar cómo y qué quiere de ti, pero te va a equipar, te va a adicionar capacidades, que en la parte espiritual son los famosos dones. Y ojo, en ese proceso que ya sabemos que hemos sido cambiados o renovados, pues tenemos un espíritu y un corazón nuevo. Ya lo tenemos. Por eso es importante que bajen a las aguas. Es bien importante. Y para mí y para nosotros es bien importante animarlos porque dice la Escritura, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con eso se cumple su voluntad, con eso seguimos instrucción, pero el beneficio para mí ya es, pero para ustedes todavía no. Y Dios nos exhorta a enseñarles y animarles para qué hay que bajar a las aguas. ¿Para qué? Porque la vida cambia. Los que hemos bajado a las aguas y entendemos y el Espíritu Santo ha usado a alguien para explicarnos lo que pasa, hay un antes y un después. Por el poder del Espíritu Santo. No porque Alejandro obedeció y bajó a las aguas sino por permitirle al Espíritu Santo hacer la obra en mí y la obra en el que cree y obedece. Entonces, y por otro lado es, ya que entiendes eso, Dios va a entrar en un proceso contigo, ¿no? Mucha gente le llama desiertos. Es un proceso, es un proceso. ¿Para qué? Para limpiarte, para capacitarte, para enseñarte, para esos 4 principios o esos 4 pasos que habla en la escritura de 2 Timoteo 3:16 se cumplan, que es enseñarte, redarguirte, instruirte y corregirte, o corregirte y instruirte, no recuerdo cuál es el orden, pero son esos 4. A fin, ¿qué dice la escritura? De prepararte para toda buena obra y hacerte perfecto, ¿no? Entonces, eso lo hace el Espíritu Santo. Pero ya que entiendes todo este contexto viene una demanda, viene un corte de caja. A ver, Miguel, te di un espíritu nuevo, te di un corazón nuevo, te di capacidades, dones y talentos. ¿Qué has hecho con ellos? Alejandro, Chucho, Laurita, ¿qué has hecho con ellos? Y entonces la escritura que vamos a leer dice el 5, aún no,
por el puro afecto de su voluntad, quiere decir, porque a él le plació, a uno le dio 5, a uno le dio 5 talentos, a otro no le dio 5, sino le dio 2, no porque los quiere más o los quiere menos, por el puro afecto de su voluntad. No hay que cuestionar. Lo que hay que hacer es agradecer porque no nos quedamos fuera y algo recibimos. Algo recibimos todos los días y a otro le dio 1. Eso es lo que dice la Escritura, ¿sí o no? No es por amor, pero Él sabe. ¿Tú qué dice ahí? Capacidad. A cada uno conforme a su capacidad. Y capacidad no quiere decir de conocimiento, capacidad es... ¿Por qué el Señor no contesta tus oraciones cuando vas y compras un boleto de lotería o un melate y le dices, Padre, dame esos 5 millones de pesos? No te los da porque sabe que si te los da, te pierdes. ¿Sí o no? Padre, dame ese otro trabajo. Te pierdes. Es más, Padre, dame salud. Te pierdes. Yo hoy sigo restaurando, gracias al Espíritu Santo y a la obra de Jesús, mi salud. Más bien, corrijo, Dios sigue restaurando mi salud. Y esta semana me quebrantó porque ya me mostró por qué entré a este aguijón. Sí, yo siempre lo entendí que fue un aguijón. Y me dijo, te voy a limpiar, te voy a sanar. Pero este aguijón te lo puse porque si no te lo pongo, no estás quietecito. Y la verdad, sí, te me vuelas. Te me vuelas. Y dije, tienes razón. Y gracias porque me lo estás quitando. Me lo estás haciendo más ligero. Cada vez siento más fortaleza, cada vez siento más confianza. Y yo digo, gracias porque Pablo se tiró 3 veces al piso. Dice la Escritura que clamó y lo pidió. Y la única respuesta que encontró fue, bástate de mi gracia. O sea, te vas a quedar como estás, sigue en la obra y el mayor valor es mi gracia. Porque a través de mi gracia te he alcanzado, sabes compartir porque por gracia recibes, por gracia das. Pero lo más importante de la gracia, ¿qué es? Por gracia somos salvos. Y es lo más valioso para una relación como hijo de Dios, la salvación, ante la circunstancia en la que estés. Pero resumimos, eres hijo, te da lo necesario para operar, pero va a venir un día en el que vas a tener que rendirle cuentas a Dios. Vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. Tú dices la Escritura, le da 1-5, 1-2 a 1-1, cada uno conforme a su voluntad, perdón, a su capacidad, y luego se fue lejos. Dice el 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y este es el ejemplo. Aquí debería yo de terminar la enseñanza y irnos ya bien tempranito a comer. Aunque dice la Escritura que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de su boca, ¿no? Pero hay una multiplicación. Y eso es a lo que yo en este primer punto quiero reforzar y quiero exhortarlos. ¿Qué has hecho con lo que Dios, qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? O sea, no sé si te dio 1, 2 o 5, pero ahorita estamos hablando del de 5. A uno le dio 5. Y a veces nos victimizamos. Creemos que si nos dio 1, necesitamos 2. Y si nos dio 2, necesitamos 5. Y si nos dio 5, necesitamos 10. Para lograr y nos olvidamos de que Dios es fiel. Y yo dije al principio, Dios va a ser fiel siempre en las buenas y en las malas, en la condición en la que estés, y Él va
intentar seguir obrando en tu vida, multiplicar. Porque, ojo, la fidelidad a veces no la recordamos o no la vivimos, y la fidelidad es una llave que nos permite seguir viviendo en comunión con Dios, en la comunión que tú vivas con Dios, porque tampoco hay establecido en la escritura. El lunes tienes que orar, el martes tienes que congregarte, el jueves tienes que ir con mujeres. No, esto es tu relación con Dios, es tu comunión con Dios, pero santificado, limpio, sin culpa, sin mancha delante de Él. Porque tú sabes que es diferente acercarte al trono de la gracia con Él que diferente. Sabes que vas a ser limpiado, ya fuiste perdonado, pero hay una vergüenza cuando tú pecas, cuando tú desobedeces, ¿no? Cuando el Espíritu Santo se pone frontal, frontal contigo y te dice, ve a Nínive a predicar, y te vas y te subes al barco. ¿Sí o no? Y sabes que Dios es fiel, pero sí hay una predisposición espiritual hacia Dios. Entonces, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Ojalá todos sigamos ese ejemplo y seamos como ese siervo fiel de 5 talentos, ¿no? Pero dice el 17, asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Dice el 18, pero el que había recibido 1 fue, se sabe en la historia, y cavó en la tierra. O sea, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Cavó es figura de guardar. No te guardes lo que Dios te ha dado. No nos guardemos lo que Dios nos ha dado. Vuelvo a insistir, si por gracia recibiste, por gracia da. Es una instrucción. Y además Dios, por fidelidad, lo hizo. Él no guardó. Él se dio a sí mismo y dio a su Hijo para que tú y yo fuéramos limpiados, fuéramos perdonados, ¿no? Pero también fuéramos justificados, dejáramos de ser esclavos y hoy sepamos que somos como ese hijo pródigo, lavados, vestidos, y nos colocó el anillo, que por cierto hoy no traigo el anillo, qué bueno que mi esposa no está, córtale mi chavo. Y el anillo es más que compromiso, es una identidad, es una identidad. Antes al rey se le ponía toda la vestidura, ¿no? Y el anillo, porque el anillo lo portaba y lo cargaba el rey. ¿Sí o no? Y tú y yo hoy somos reyes y sacerdotes y pertenecemos al Rey de Reyes. Entonces este cuate o este amigo o este siervo se guardó. O sea, ¿qué hizo? Cavó. Y aparte, ¿qué hizo? Se escondió. No por vergüenza, sino el esconderse es entrar en confort espiritualmente. El esconderse es entrar en una zona donde dices, vengan a mí, y no eres Jesús. Jesús sí puede decir, vengan a mí los cansados y cargados, que yo los haré descansar. La Escritura dice, ve y anuncia el Evangelio. No espera que la gente te pida escuchar el Evangelio. O sea, hay que ir, no hay que esconderse, hay que moverse, hay que... Dice la Escritura, vayan y hagan discípulos. Vayan. No escóndanse, quédense en la iglesia o en su casa y hagan discípulos.
Entonces, pues dos actos, dos principios que este siervo hace es cavar y esconder. ¿Qué cosa? Dice ahí el dinero del Señor, pero hablemos con toda claridad y transparencia. Y no estoy moviendo la escritura, Dios me libre de eso. Pero esto, lo que Dios quiere mostrarte hoy es que no guardes y no te escondas, porque lo que Dios quiere es que tú anuncies el Evangelio y que hagas discípulos. Y eso no te va a llegar. Tú tienes que salir, hablarle al perdido o hablarle al que no le conoce. Ese es el propósito de todos. Y lo que pasa es que a veces no conocemos esta verdad o no, o creemos o no, o no entendemos la capacidad de Dios. Porque la obra no la vas a hacer tú. La obra la va a hacer Dios a través de su Espíritu. Yo hoy mismo me asombro y no me vanaglorio de cómo Dios, en su infinita misericordia y fidelidad, me va guiando, me va moviendo, va alumbrando mis pies. Y cómo yo simplemente por querer, por creerle, por entender que es fiel, por querer seguir participando, voy viendo cómo Él en su espíritu va fluyendo y va fluyendo y va fluyendo. Y yo a veces digo, ¿cómo le hice? Es que no lo hice yo, lo hizo Dios. Nos da dones, nos da capacidades, pero hay que ponerlos por obra. Dice el siguiente versículo, si es que ya terminé con el que habíamos hablado. A ver, me perdí. Estamos en el 18, ¿verdad? Escondió el dinero del Señor. Dice el 19. Después de mucho tiempo, regresó el Señor. Y así va a ser, ¿eh? Después de mucho tiempo, va a regresar Jesús a nosotros. Ahí dice aquellos siervos, acá va a ser a aquellos hijos. Y le va a decir a Julio, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con tus hijas? ¿Qué hiciste con tu relación? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con los que te presté? ¿Con los jóvenes? ¿Qué hiciste? Y si fuera tabasqueño diría, ¿qué hiciste, pues? ¿Cómo dicen en el norte? ¿Qué hiciste? Y ya. O no se puede decir. ¿Y a qué va a venir? Arreglar cuentas. Arreglar cuentas. Me pediste una esposa, ¿qué hiciste con tu esposa? ¿Aceptaste el llamado? ¿Qué hiciste con el llamado? No te dejes solo, ¿eh? Dios siempre fiel y proveyéndote. No seas malito, apágalo. No tiene caso que lo. Aparte que hace ruido, ya ahora hay provisión. Gracias, Aldito. Hay más paz. Entonces, no perdamos de vista que el Señor va a venir y ojo, aquí me quiero detener con tres cosas. Nos va a pedir cuentas, no nada más de lo que Él te dio, sino eso que te dio, para qué lo usaste y qué hiciste dentro de la iglesia, como cuerpo de iglesia, como cuerpo de Cristo. O sea, qué hiciste con Luz? ¿Qué hiciste con Laura? ¿Qué hiciste con la hermana Mirna? Hablo en primera persona. ¿Qué hiciste con tu hijo? Porque es parte de...
es parte de. Y porque lo que Él quiere es que participemos dentro de la iglesia, ojo con lo que te voy a decir, para la edificación de la iglesia. Y muchos pensamos, pues ya somos cuerpo de Cristo, ya somos hijos, ya somos iglesia, sí, pero hay que edificarlo. Y no lo vas a edificar tú, lo va a edificar Él. Pero el pertenecer no te garantiza que vas a terminar participando en el final de la obra. Tienes que entender y tienes que creer y tienes que aprender a ser fiel, porque Dios es fiel. El que no es fiel es uno, ¿no? Y dentro de la fidelidad es decir, sales de casa, quieres poner un negocio, quieres comprarte un auto, quieres comprar una casa y no te alcanza. ¿A quién vas a acudir? A papá. Y te lo da. ¿Y tú crees que va a decir, ahí te lo dejo y ahí luego nos vemos, es el dote? Digo, ojalá y todos fuéramos un papá de esos, ¿no? Tú no sabes el valor, no de los talentos, no de los pesos, sino el sacrificio y el tiempo que tuvo que pasar. Y no por ser hijo vas a tener garantizada esa herencia, sino que lo que papá espera es que primero no te pierdas, que sea de bendición para ti y que haya una fidelidad con agradecimiento. Que si te dio los 100,000, regreses los 100,000 y sin perderte. Porque puede que regreses los 100,000, pero resulta que pues no en el tiempo acordado, infidelidad, y el resultado sea que, por ponerles un ejemplo, lo haces para seguir permitiendo que el Espíritu Santo ya sea solo o con pareja haya fruto y resulta que pues no pasó nada, ¿no? Aunque regresas los 100 pesos, los 100,000. Entonces, va a venir el Señor, va a pedir cuentas. Fíjate lo que dice el 20. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Por eso decía al principio, se la saben, ¿no? Ojalá y seamos como el de 5 o como el de 2. 5 talentos te entrego más otros 5. ¿Qué le dio? 5. ¿Qué entregó? 10. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Dice el 21, y su Señor, ¿qué le dijo? Bien, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. ¿Por qué? Porque explica la escritura él mismo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Muchas veces decimos, yo te creo, pero hoy en mi vida, inconscientemente, a veces consciente que eso está peor. Dame chance que sepa más, dame chance que me sienta más seguro porque necesito tener controlado, asegurado, qué sé yo, esto. Vamos a poner un ejemplo. Pues no tengo carro para moverme, no tengo un lugar en donde poder compartir la palabra. Decía mi esposa hace unas semanas, cuando se acuerdan que llegó el aviso de que estaba embargado el lugar, te va a tocar, yo le decía, profeta, guarda silencio, te va a tocar compartir la palabra porque la hora no va a parar como a la antigua en el parque y empezar de cero. Afortunadamente, su gracia y su fidelidad en esa misma semana destrabó muchas cosas, ¿no?
Pero ¿por qué te digo esto? Porque Dios no a todos nos va a plantar en el Edén. O va a empezar con nosotros como con Adán en el Edén. A su propio hijo, ¿qué proceso le hizo? O sea, lo puso en lo poco y no lo dejó solo, pero en el proceso y en los tiempos que tú te sabes la historia, fueron 30 años de Jesús para manifestar obediencia y fidelidad y entender que era fiel, viviendo en lo poco, lo que tú dices hace rato, yo creo que ahorita que te había quebrantado fue tu mejor año. Dijiste una palabra hermosa. Yo no me daba cuenta que era rico. O sea, saberte, eso que tú hiciste, que mi esposa todo el tiempo habla de misionero, no cualquiera, ¿eh? No cualquiera. O sea, dejar todo e irte a un lugar que no conoces, donde tú piensas en qué voy a ayudar y resulta que pues ellos te ven como la salvación y realmente cuando tú te dejas llevar y compartes lo que tú sabes que puedes dar, se vuelve de gran bendición para los demás. Y salvación llega a ese lugar y la salvación también llega a ti. ¿Por qué? Porque recibes y das por gracia, sin esperar nada a cambio. Entonces, fíjate la paga. Dios es fiel y a Dios le encanta cuando somos fieles. Porque dice la escritura, y su Señor le dijo bien. No le dijo es lo que tenías que hacer, es lo que yo esperaba. No, 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 le digo, o sea, hubo una expresión, hubo un reconocimiento. Bien, buen siervo y fiel. Y luego le declara una promesa. Sobre poco has sido fiel. O sea, lo está afirmando. Sobre poco has sido fiel y la promesa es, sobre mucho te pondré. Y luego, fíjate con qué termina. Entra, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo vas a entrar? ¿Triste y afligido? Con gozo. Y no cualquier gozo, ¿eh? El gozo es un fruto del Espíritu. Entonces el gozo no lo puedes producir. Y si tú crees que lo produces porque un día te sientes triste y vas y te compras un carro nuevo o la chamarra que quieres o el teléfono nuevo, va a haber un gozo, pero va a ser limitado, condicionado, pasajero. El gozo del Señor es eterno. Y además, el gozo del Señor, ¿qué cosa? Es que tú y mí, fortaleza. Entra en el gozo del Señor. ¿Para hacerte qué? Más fuerte. Más fuerte. Dice el 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, lo mismo que el de los 5, ¿no? Dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Entonces, multiplicación otra vez, fidelidad otra vez, obediencia otra vez. Es más, sabiduría. Y acuérdense que la sabiduría es el principio de la sabiduría es el temor. ¿Por qué? Porque Dios me da gracias, pero la sabiduría es, operando en nosotros es, esto no lo toco, esto no es mío, esto es de Dios, esto debe de ser apartado y al contrario, hay que permitir que se multiplique.
Otra vez, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Dios. Y entonces esos dos que el Señor le dio, los hizo 4. Y regresa otra vez la palabra. Fíjate lo que dice el 23. Su Señor le volvió a decir, pero era el de los 2, no el de los 5. Bien. Le puso like, ¿no? Palomita 10, como en la escuela. Y le vuelve a decir, buen siervo y fiel. Porque sobre lo poco has sido fiel, otra vez sobre lo mucho. ¿Qué es mucho? Eso, es entrar en el gozo del Señor. No es, ay, empezar a sacarle cuentas a Dios. Me das 2, te doy 2, y 2 por 2, más 2, más 2, más 2. No es así. El mucho es entrar en el gozo del Señor. Y aparte de hacerte fuerte o sentirte fuerte, verte fuerte o estar fuerte, firme, es entrar en el gozo. Entrar en el gozo. Ya me dio calor, no seas malo ahora, porque apagaron el clima de allá atrás. Déjalo, échale acá al revés. No es malito. Pero ponlo en el 2, perdón. Me falta entrar en el gozo del Señor porque estoy 2, 3, 5, súbele, bájale, quítale, ponle. Entonces, es un principio que no se nos debe de olvidar. Yo te vuelvo a preguntar, ¿te ha dado algo Dios? Mucho. ¿Qué has hecho con ese mucho? Porque el día que tú reconociste a Dios, creíste en Dios y por primera vez viste la manifestación de Dios, entraste en el gozo del Señor, ¿sí o no? O sea, tu actitud, tu cara, tu condición, tus emociones, tus pensamientos cambiaron, ¿sí o no? ¿Cómo dice el Salmo? Cambiaste mi llanto por danza, ¿sí o no? Si llegaste enojado, triste, decepcionado, apático, pues saliste al revés, te sentiste al revés, te ves al revés, el entorno lo ves diferente. Entraste al gozo del Señor. ¿Qué has hecho? O sea, ya, ya lo hizo visible, porque ese es el tema. Todo mundo a Dios le decimos como el pueblo de Israel, tráeme una señal. Y no tienes trabajo y te da trabajo. No tienes dinero, te da dinero. Te da huevos si quieres carne y te avienta codornices. Y lo ves y entras al gozo del Señor. Y luego, y el pago es, si tú sabes, si tú entiendes esta verdad que te va a hacer libre y aprendes que Dios es fiel en lo poco y en lo mucho, pero sabes ser fiel tú en lo poco, la promesa es que te va a poner en lo mucho. Que te va a entrar, te va a permitir, te va a enseñar a entrar en el gozo del Señor. Entraremos en el gozo del Señor. No sé si no lo estás entendiendo, yo creo que sí. Para mí está poderoso. Solo que como todo en la vida siempre hay un pero. Y el 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento. Yo quiero entrar en la cabeza de ese siervo del talento. Ha de haber dicho, no, pues es que me va a costar el doble de trabajo que al que le dio 2. Necesito los 2. Y no entendió que al de 5 tenía que entregar 5, el de 2, 2 y el de 1. ¿Qué esperaba el Señor? Otro 1, otro 1.
Y dice la escritura, pero llegando también el que había recibido un talento, ese siervo le dice al Señor, y de veras Dios nos libre de actuar como ese siervo. Señor, te conocía que eres hombre duro. O sea, fíjate, ¿había o no había revelación? Porque él perfectamente entendía la característica del patrón. ¿Sí o no? Y yo digo, ¿por qué si sabías y conocías que él era un hombre duro? Que dice la escritura, que ciegas donde no sembraste. Fíjate, o sea, no era un hombre justo, recto. Aquí vamos a pensarlo de otra forma. Nuestro Padre sí lo es. Jesús sí lo es. ¿Y cuántos como hijos en casa? Yo les decía hace semanas, nadie escogimos el lugar ni a los padres. Y nadie escogemos a los jefes o a los compañeros de trabajo. ¿Sí o no? Pero si el Espíritu te muestra y te da la capacidad y la revelación de entender que ese papá, que ese jefe, que ese compañero al que le tienes que rendir cuentas no es justo, porque fíjate, dice la Escritura, ciegas donde no sembraste. ¿Qué te está diciendo eso? ¿Qué es cegar? Ustedes saben, es recoger, ¿no? Donde no sembraste, y todavía dice, y recoges donde no esparciste. En conclusión, ¿qué te dice eso? Alguien que vive de lo ajeno, ¿sí o no? En pocas palabras, y espero no se persinen y se espanten, un gandalla, ¿no? Esos que dicen voy derecho, no me quito, y si me pegan me desquito, así, ¡pum! ¿Sí o no? Alejandro 3:16, voy derecho, no me quito, si me pegan me desquito. Oye, él lo reconocía, él sabía que la condición de ese hombre es cegar donde él mismo no siembra, recoger donde no esparció, y que eso a él le provocaba miedo. Dice la escritura, y fui otra vez y escondí. Y ya explicamos qué es esconder. No está hablando en este caso de como Adán y Eva que pecaron y se escondieron. No, está hablando de guardar. Guardó. O sea, de decir otra vez, participo en la iglesia, soy cuerpo de iglesia, soy tu hijo, y con eso me conformo. Dice la escritura o no, la mies es mucha, pero pocos los que, los obreros. O sea, quiere decir de veras, si voltea a tu alrededor, hay mucha necesidad, pero no queremos dar de nuestro tiempo ni queremos compartir aún. Si nada más te sabes Juan 3:16 y entiendes que de tal manera amó Dios al mundo, pues con eso, ya, así. Yo, de lo poco que veo en las redes, me sorprendo cómo hay gente tan valiente y obediente y fiel que con ese versículo se va y se mete a los camiones, se va y se mete a los metros, se va y se mete a los lugares públicos y se pone a evangelizar y alcanzan a gente. Y no están pensando, no, pues es que le llegué a 20 de 100, pero ya no lo voy a hacer, padre, porque pues, no llegaron a 2 ríos Coatzacoalcos. Se quedaron con el vecino. Pues es para Dios, es para Él. Pero no queremos participar o no queremos dar. No entendemos que el propósito de Dios es permitir y creer
en su fidelidad, porque Él va a seguir haciendo, él va a hacer la obra, Él va a perfeccionar y Él no va a parar hasta verla terminada. Pero no para que tú alcances la perfección, sino como 2 Timoteo 16 dices, a fin de que seas perfecto y preparado para toda buena obra. Y se nos olvida que el significado de esa toda buena obra es la edificación de la iglesia. O sea, es entender que tú eres parte del cuerpo, que eres coyuntura, y que la coyuntura debe de estar agarrada a otra coyuntura para unirnos. Y cada quien desde su trinchera, desde su posición, a lo mejor Miguel es dedo, el meñique, y Julio es la uña del dedo del pie gordo derecho, y Lupita es la nariz, y doña Mirna a lo mejor es los cabellos, o el corazón, está bien, doña Mirna, amén, el corazón. Y cada uno depende del otro, y eso lo sabemos. Efesios lo dice. No sé dónde, pero ahí lo dice. Lo dice la escritura. Hagan la chamba y búsquenlo. No les voy a dar la cita. Pero nos quedamos y escondemos. Nos quedamos y escondemos. Y ese que siembra y recoge donde no esparció y produce miedo, es el enemigo. Es el enemigo. Y el Espíritu te lo muestra y sabe, te enseña lo que es bueno y lo que es malo. Y a veces preferimos lo malo por lo poco. Porque acuérdense que la palabra dice, buen siervo fiel, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré y entrarás en el gozo del Señor. Que esa es otra cosa hermosa, es llegar al final de ese proceso, de ese tiempo, de ese proyecto, de esa etapa, pero no es lo mismo llegar cansado a llegar gozoso, correcto. No es lo mismo, ¿eh? Dices, ya tengo mi casa, ya logré mi ascenso, ya saqué a mi hijo adelante. Por ponerles un ejemplo, hay muchas cosas que traemos como proyectos, pero ¿cómo llegaste? Ahora, ¿lo hiciste tú o le permitiste al Espíritu Santo que lo hiciera contigo? Por ti y contigo. ¿A quién? De eso se trata. De eso se trata. ¿Qué dice la Escritura? Que el Espíritu está peleado con la carne y la carne con el Espíritu. ¿Qué hay que escoger? ¿Vida o muerte? Vida. Escoge vida. Y es muy claro, ¿eh? Porque dice lo mismo que estamos leyendo. Respondió su señor, le dijo, siervo, perdón, estamos en el 25. Por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. O sea, no le robó, pero no puso por obra nada y nada más él al final se conformó. Me diste 5, te entrego 5, no los 10. No entendió lo que estamos hablando. Y evidentemente hay una reacción, respondió el Señor y le dijo a ese siervo, no le dijo siervo bueno, le dijo siervo malo. No le dijo, si en lo poco fuiste fiel, no, le puso siervo malo y negligente. Fíjate las palabras tan fuertes, ¿eh? Entonces no esperemos un día que el Señor regrese y que nos traiga cuentas y que nos diga, Alejandro, malo y negligente. Y aquí se dice bien bonito, ¿eh? Con amor. ¿Sí o no? Y dice, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? O sea, le está declarando las mismas palabras que él sabía.
Dice el 27, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, o sea, si ya no querías chambear y trabajar, pues convence a otro para que lo haga, ¿no? Y apóyalo, porque también eso es importante. Hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea, al final, sí hay una expectativa de parte de Dios. Que creas, que sepas que eres fiel, que Él es fiel y que tú sepas qué es fidelidad y que vivas fidelidad y que con fe, poniendo en práctica todo lo que has recibido y que conoces de parte de Dios, nos pongamos a trabajar. ¿Se acuerdan de esa palabra que decía hace unas semanas? Que el que siembra en abundancia recogerá abundantemente. El que siembra poco, recogerá poco. Poco recogerá. Entonces, fíjate, a diferencia de los otros dos, que vuelvo a repetir, está grabado en mi corazón. Bien, siervo fiel. A este, ¿qué cosa le dice en el 28? Quítenle, pues, el talento. ¿Sabes en quién pienso? Llevo noches y noches y noches y noches y noches. Les recomiendo. No puedo salir de... No quiero decir una herejía, espérenme. Espérenme, porque ya tengo que ser mucho más responsable. No puedo salir de Primera de Samuel, porque leyendo esto pienso en Saúl. Espérenme tantito. Es que hay un llamado en Saúl. A ver si alguien, según yo lo tenía aquí guardado. Estamos en confianza. Danos un rey, decía el pueblo. Danos un rey. Y lo decimos la semana pasada. Y Dios le dice a Samuel, explícales el precio que van a pagar. Aquí llegué. Primero de Samuel 9:2, el que me quiera seguir. Pero Dios llama a Saúl y dice la escritura, un joven hermoso, un joven hermoso, un siervo hermoso, al que le dio un talento. Dice, entre los hijos de Israel, este versículo que estamos leyendo de 1 Samuel 9, otra vez dice, un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, entre los hijos de Israel, no había otro más hermoso que él. Como que me estaba describiendo a mí Laurita, decía, de hombros arriba, que sobrepasaba cualquiera del pueblo. Y a ese en el que como a ti y en mí, hermoso, no hermoso, viles y menospreciados, o a veces no viles y menospreciados, sino hermosos, llamados por misericordia, ¿no? Dios nos dio 1, 2 o 5 talentos. Vuelvo a preguntar, ¿qué hiciste pues? ¿Qué has hecho o qué vas a hacer con esos talentos? Porque ¿qué pasó con Saúl? Lo hizo rey. O sea, lo puso, para empezar, fue el primer rey.
Y la historia, espero que se la sepan. Perdió el reino, perdió gracia, la gracia de Dios. Y además, según yo en la escritura, espero no decir una herejía, y si no, ahí al rato que me corrijan, amor, Lupita, fue el único rey que vivió al mismo tiempo con otro rey. O sea, tuvo que vivir pues esa incomodidad, para no decirle otra cosa, porque imagínate, me llaman el gerente y luego me ponen otro gerente y sigue siendo gerente, pero hay otro gerente. No está padre, ¿no? Eres director, pero como que ahora ya no eres buen director, pero no te puedo quitar como director, sigue siendo director, pero ¿qué crees? Ya puse otro director y ya están los dos juntos. Y por eso, cuando él lo entendió, dice la escritura, Jehová puso un espíritu malo dentro de Saúl. Y ese espíritu malo obraba con envidia. Por eso quería reventar y matar a David. Pero no contaba con la astucia de mi padre Saúl, que no tuvo que obrar en David nada más con David, sino a David lo protegió, fue fiel y le dio talentos, no estos talentos, sino dones y talentos, pero dentro de la misma familia de Saúl, tú sabes, puso a un aliado que era el propio hijo de Saúl, Jonatán, para advertirlo y protegerlo hasta el último suspiro de su vida a David. Y qué hermosa historia, espero no salirme del contexto, por eso les digo, me trae paseado, que dos veces todavía la voz, no de David, sino la voz del enemigo, le dice a David, ¿no? Jehová te lo puso en tu mano. Y él dijo, el propio Jehová me aparte de matar a un ungido, un escogido. Pero no se quedaba, ¿no? Le quitaba la espada y le cortaba un pedazo de tela para decirle, hey, mírate tú en mis manos, fiel. ¿Por qué te platico tu historia? Porque, ¿qué hizo nuestro padre con Saúl? Pues le quitó el talento que ya le había dado. Y Dios nos libre de algo así, ¿eh? Pero no estamos seguros de que no lo pueda hacer. Por eso la invitación es que, ok, Dios es fiel, pero tú y yo somos fieles. Si te dio 5, da 5, si te dio 2, da 2, o te da miedo y te da pereza y escondes y guardas lo que Dios te dio. Entonces, ¿qué estés haciendo? Yo te voy a decir algo, con esto voy a terminar. Dios tiene control y cuidado total y absoluto de ti y de mí. Y todo lo que te pasa, Dios lo sabe y tiene un propósito. Yo siempre digo, y más en lo malo, que normalmente, si lo razonas dentro de la mente humana, hay que reconocer que aprendemos más de lo malo que de lo bueno. Pero yo digo que en lo espiritual, lo malo es una oportunidad para mostrar la obra del Espíritu Santo. O sea, por eso yo siempre digo, a mí, Jesús no me atrapó cuando empecé a leer los evangelios por sus milagros. A mí me atrapó su carácter. O sea, que cuando le escupían o que cuando lo criticaban o que cuando lo intentaban avergonzar, lo que salía de él, su reacción, su carácter. Es ejemplar y a eso tenemos que llegar. Entonces, quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10 talentos. Y a veces nos quejamos, ¿por qué el otro crece? Pues porque es fiel. Ha aprendido a ser obediente, ha aprendido a creer, ha aprendido a ser fiel. Entonces no esperes a que un día llegue el Padre y aunque tú creas que no participas, hoy
Te digo de parte de Dios, eres hijo, estás participando y ya te dio algo, úsalo, compártelo, ponlo en práctica. No sea que te quite lo poco que tengas o lo mucho que tengas. Eso es personal. No te quiero meter miedo, sino que es una realidad. Es una realidad porque vamos a llegar a cuentas. Y entonces, dice el 29, vamos a terminar, porque al que tiene, le será dado. Al que tiene, le será dado. Y tendrá más. No pienses en los tesoros de la tierra. Piensa en el tesoro del cielo, del reino. Eso es lo que hay que pensar. En cómo hacer para que el que no conoce, conozca. No porque yo lo voy a convencer, no porque yo sé la Biblia. No. Ustedes saben perfectamente que el enemigo se sabe la Biblia y no pasa nada. Decía hace rato un podcast que veníamos escuchando, lo que realmente hace temblar a la tierra y al mundo, que es los que están cautivos a través del enemigo, es que eso que es verdad, lo manifiestes, lo pongas en práctica. Eso manifiesta a Jesús. Y eso sí hace temblar al diablo y eso sí hace temblar al mundo. Entonces eso es lo que tenemos que hacer y eso no lo vas a hacer tú. Tú vas a permitir ser el instrumento para la obra de Dios. Entonces, al que tiene le será dado y tendrá más. Pero fíjate, con eso vamos a terminar. No quería terminar tan triste, pero es una realidad. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ahora, si eres bueno, siervo fiel, en lo poco y en lo mucho te pondrá y te hará entrar en el gozo del Señor, ¿de qué te está hablando? De que vas a estar con Él por eternidad. Esa es la promesa que tú y yo tenemos que perseguir y abrazar todos los días. Que vamos a vivir con Él eternamente. Que cuando Él venga, número uno, vamos a estar preparados. Nos va a agarrar preparados porque estamos en una perfecta relación y comunión con Dios, pero también estamos trabajando, o sea, edificando la iglesia y listos para su venida. Entonces, vamos a ser llevados para estar con Él eternamente. De lo contrario, no voy a terminar con este, faltan 2 versículos. Dice, y al siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera. Y en esas tinieblas dice la escritura que allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo te pregunto, ¿qué quieres? ¿Entrar en el gozo del Señor o siendo echado a las tinieblas? Entonces, lo poco que tengas, ponlo a trabajar. Y no estoy hablando de bienes, estoy hablando de dones, de talentos. Entonces, esta parábola está hermosa porque pues, habla, sí, de monedas, de valores materiales, pero realmente el valor es un valor espiritual. Tenemos que aprender y anhelar que el Padre nos vea todos los días como un siervo fiel y nos enseña a ser agradecidos y compartidos en lo poco para ser llevados a lo mucho y poder ser guiados a entrar al gozo del Señor. Ponte de pie. Vamos a terminar, por favor. ¿Se acuerdan de esta promesa con la que estuvimos hablando? Son 2. La voy a buscar. El salmo más cortito, Salmo 119. Ténganme paciencia, porque ni lo encuentro. No te me muevas, Aldito. Salmo 119. Nos vamos a despedir con esos 2 versículos. Dice la escritura, las misericordias de Jehová,
cantaré. ¿Qué hay que cantar? Que Jehová es fiel. Y una manifestación de su fidelidad es su misericordia. Ustedes saben que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Nunca se agota. ¿Cuántas veces te despiertas? Yo ahora lo hago, antes de darle un beso a mi esposa o a mis hijos. Padre, buenos días. Jesús, buenos días. Espíritu Santo, buenos días. Y gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca. Decláraselo todos los días. Que aún y dentro de la adversidad o de la tribulación, porque no todo es bueno siempre, hay un propósito. Y que tú sabes que el que te va a ayudar a salir adelante, el que te va a sacar de ese escenario, que el que te va a dar la victoria, es Dios. Decláralo. Si no ponen dentro de tu espíritu un cántico nuevo, por lo menos creo que tenemos que declarar, gritar, manifestar que nuestro Dios es glorioso y poderoso y fiel. Y lo está diciendo la palabra. Cantemos perpetuamente, de generación en generación. Y eso también es bien importante, enseñemos a nuestros niños. Yo decía a alguien hace unos días o hace unas semanas que no está mal, pero la alabanza es importante. Es importante que aprendamos a adorar en espíritu y verdad. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, si está hablando de generación en generación y hoy no tenemos un grupo de alabanza, vamos a enseñarle a las nuevas generaciones a abrir su boca y hacer notoria su fidelidad. Dice la Escritura, con esto me termino, de generación en generación es tu fidelidad. ¿Te acuerdas de ese versículo hermoso? Tú afirmaste la tierra y aún subsiste. Cierra tus ojos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias porque en tu presencia no hay prisa. En tu presencia todo se detiene. En tu presencia hay un deleite, pero también hay una gratitud que sale de nuestro espíritu genuinamente, reconociendo que pertenecemos a ti, mi Dios. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú has, como con Adán, creado la tierra para poder habitar en ella, aunque no pertenezcamos a ella, pero hoy tenemos un lugar. Hoy tenemos un lugar y aún subsiste. Gracias porque yo sé que esta palabra ha abierto el entendimiento de mis hermanos y deseo muy profundamente que haya venido acompañada de vida y de revelación. Que esto que se ha recibido se entienda en el espíritu, que cambie nuestra vana manera de vivir, nuestra vana manera de pensar, que transforme nuestro ser, sobre todo nuestra alma, que la sujete, que la crucifique, para que lo que salga de nosotros sean emociones y pensamientos vivos como los de Jesús. Enséñanos a ponerlos por obra, pero sobre todo a creerlos. Y enséñanos a entender que tú eres fiel, que nunca te cansas, que nunca pierdes el control, que nunca dejas de escucharnos, que nunca vas a dejar de pelear y acompañarnos por cada uno de nosotros.
que tú terminarás la obra y la perfeccionarás. Mientras creamos, obedezcamos y lo permitamos. Enséñanos a reconocer y entender que la gracia ha llegado a nosotros y que por gracia tenemos que dar gracia, Padre. Que tú ya has depositado en nosotros confianza, que ya has depositado en nosotros dones y talentos, pero que lo que tú quieres es que sigamos participando en la edificación de la iglesia, y así como esos 5 talentos, si hoy somos 10, mañana te entreguemos 20 o por qué no 1000. Yo declaro salvación, y declaro bendición y declaro justicia en cada familia de los que estamos aquí el día de hoy, por generación, y que el llamado y el propósito se va a cumplir en el nombre de Jesús en cada uno de nosotros, y que seremos guiados en salvación y en justicia para enseñar y predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor te haga resplandecer el rostro, que incline su oído sobre ti, que camines entendiendo que la misericordia de Dios es nueva cada mañana y que ese Rey de paz noche y día habita en ti cada que salgas de tu casa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale gracias.